Si te estás preparando para tu huerta de primavera-verano, hay una tarea clave para que tu huerto no fracase. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque ya me pasó. Mi huerta de otoño-invierno fue un fracaso y eso se debió, en parte, a la falta total de planificación. Es por eso que en el video de hoy te voy a mostrar cómo voy a hacer mi planificación de la huerta de primavera-verano para que no me vuelva a pasar lo que me pasó en otoño-invierno y también para que no te pase a vos. Como te decía en la intro, en este video te voy a contar cómo voy a hacer mi planificación de primavera-verano. El video de la semana pasada les conté varios de los motivos por los cuales yo creo que mi huerta de otoño-invierno fue un fracaso y es por eso que ahora le voy a poner más cabeza y más intención a la huerta de primavera-verano. Uno de los errores para mí fue que no planifiqué nada, que fui sembrando así a donde iba teniendo lugar, sin calcular los plantines, sin tener ninguna clase de idea, iba plantando a medida que iba teniendo espacio y que iba teniendo plantines para trasplantar. Esa falta de planificación terminó resultando en una huerta que a la fecha ha dado poco y nada, en la cual no tuve en cuenta condiciones de luz que cambiaron, bueno, un montón de cosas. Si quieren saber un poco más, les dejo el video acá y en la descripción para que lo vayan a ver. Pero creo que una de las razones más importantes fue la falta de planificación. Y es por eso que en esta temporada me voy a dedicar con más intención a planificar mi huerta de primavera-verano. Este año para la planificación de mi huerta voy a tener en cuenta 3 puntos. El primero, el método que voy a usar para planificar va a ser el de Square Foot Gardening, que más adelante les voy a contar qué es. Además, voy a tener en cuenta las asociaciones favorables que se dan en la huerta, asociaciones que sirven para maximizar la producción y además proteger a determinadas plantas que son sensibles a las plagas de esas plagas. Y tercero, voy a tener en cuenta la rotación de 4 años, considerando que este año mi huerta está en el año 0, porque hasta ahora nunca lo había hecho. El primer punto, como les decía antes, es el uso del método de Square Foot Gardening. El método de Square Foot Gardening es una forma de organizar la huerta, de planificar la huerta teniendo en cuenta cuadrados, o sea, dividiendo tu huerta en cuadrados de 30 centímetros. Un pie son 30 centímetros. Y ya está estipulado, porque ya están las tablas de cuántas plantas te entran aproximadamente en un pie cuadrado, cuántas te entran en un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Y ya está tabulado que en cada uno de esos cuadrados entra una determinada cantidad de plantas según la variedad. Por ejemplo, en el caso de los zapallos y de todas las cucurbitáceas, entran una planta cada 2 cuadrados, es decir, cada 60 por 60. En el caso de las solanáceas, como el tomate, las berenjenas, los pimientos, entra una planta por cuadrado. Después tenemos plantas que entran 4 por cuadrado, como la lechuga y el maíz, plantas que entran 9 por cuadrado, como los porotos, y plantas que entran 16 por cuadrado, como las zanahorias y los rabanitos. Estas son las plantas que se pueden plantar más juntitas, considera que entran 16 por cuadrado y así sucesivamente. En función de, a medida que la planta va siendo más grande y ocupando más espacio, es la cantidad, va bajando la cantidad que podemos meter en un solo cuadrado. Acá es donde voy a aprovechar y les voy a hacer una aclaración, porque me topé con esto en Pinterest varias veces, que las tablas que están en español convertidas a sistema métrico, muchas están incorrectas. Te dice, por ejemplo, una que encontré hace no mucho, decía que en un cuadrado de metro cuadrado por metro cuadrado, o sea, de 1 metro por 1 metro, que es un montón de espacio, solamente te entraba un zapallo. Y eso no es correcto, porque el método de Square Foot Gardening dice que un zapallo entra en 2 cuadrados de 30 por 30. Eso querría decir que son 60 por 60. No 100%. Es por eso que, ojo, revisen y comparen. Igual, como yo ya me topé con esto y ya encontré el error, lo que voy a hacer es dejarles en la descripción el link a la tabla que yo hice de Square Foot Gardening para mí, para que la tengan ustedes también como referencia. Hagan clic en el link que les dejé en la descripción y ahí la van a poder descargar desde mi blog.
completamente gratis, además, que eso es muy importante. Como les decía, ese va a ser el método que voy a usar para planificar mi huerta este año. Lo que hice fue, porque yo mis canteros ya no me acordaba cuánto medían porque no los venía usando con ese criterio, lo que hice fue medir mis canteros para saber exactamente cuánto mide cada uno y luego dividirlos en el croquis en cuadraditos de 30 centímetros, que cuando vaya a trasplantar, porque ahora solo estoy planificando, todavía no puse una sola semilla a germinar, voy a marcar probablemente con hilo o con rayitas antes de empezar a sembrar para poder sembrar en las distancias correctas como corresponde. Porque uno de mis errores más comunes en la huerta de primavera-verano es amontonarlo todo, porque quiero meter 80 plantas de tomate en un espacio en el que no entran 80 plantas de tomate. Entonces, por eso es que también voy a enfocarme en hacer bien este método para que las plantas realmente tengan el espacio que necesitan, porque demasiado separado es un desperdicio de espacio, pero demasiado junto tampoco sirve porque las plantas entran a competir entre sí y termina siendo un desastre de cualquier manera. Este es el croquis que hice de mi huerta para este año. Lo que hice fue dibujar, una línea que marca la casa y los puntos cardinales. Estos son los canteros largos y estos son los canteros elevados. Y acá me quedaría espacio para los canteros que van contra la pared, pero esos los voy a dejar para otro momento. Por ahora me voy a enfocar en estos que son los principales. Lo que hice fue medir cada uno de los canteros y anotar cuánto mide cada uno. Por ejemplo, estos miden 2 metros por 80, estos tres son iguales. Y estos tres son iguales y miden 2 metros con 70 por 0,80. Lo mismo los canteros elevados tienen 1 metro por 0,50. Y lo que hice para adelantar, porque la verdad que filmar esto iba a ser un poco aburrido e incómodo, fue dividir en cuadrados de 30 por 30. Como les decía, yo ya hice en mi croquis todas las divisiones de los cuadraditos de 30 por 30. No son precisos los cuadraditos porque están hechos a ojo y porque mi escala... A ver, primero hice el dibujo y después tuve en cuenta la escala, lo cual está pésimo. Así que por eso es que los cuadritos no son perfectos. Pero bueno, para los usos que le voy a dar, creo que vamos a estar más que bien. Si yo me guío por las tablas de Square Foot Gardening, yo tomé las referencias de las que están en pies cuadrados, no de las que están en metros, porque como les decía antes, están incorrectas. Yo acá hice la referencia donde tengo una planta por cada 2 cuadrados, la voy a pintar con rosa. El cuadrado azul va a ser una planta por cuadrado, o sea, los tomates, las berenjenas, los pimientos van a ser color azul, los zapallos y la sandía y los melones van a ser, y los zapallitos van a ser de color rosa, lechugas y acelgas van a ser de color verde circulito, las cruces van a ser los porotos, por ejemplo, y los puntitos naranjas van a ser las zanahorias. Lo segundo que voy a tener en cuenta para esta planificación es las asociaciones beneficiosas de cultivos. Existen tablas donde ya está bastante probado todo esto porque 10.000 años de agricultura no son en vano. ¿Qué plantas asociadas con otras se benefician entre sí? En general, las asociaciones de cultivos se pueden hacer por espacio dimensional, por el espacio que ocupan las plantas, si se desarrollan hacia abajo, si se desarrollan en el plano, se desarrollan hacia arriba. Las asociaciones también se pueden considerar por propiedades que tiene la planta que, por ejemplo, repelen plagas o ayudan beneficiosamente al cultivo de otra planta. Un ejemplo claro es el tomate y la albahaca. La teoría dice que si uno planta tomates con albahacas, los aceites esenciales de la albahaca ayudan a mejorar el sabor del tomate, además de que repelen plagas porque al ser la albahaca tan olorosa, el olor es riquísimo, pero parece que a los insectos ese olor no les gusta. Entonces, lo que termina pasando es que los insectos no pueden encontrar el tomate porque se marean por el olor de la albahaca. También eso se puede hacer usando ajos, usando cebollas. Este tipo de asociaciones beneficiosas también de repelente de plagas se puede hacer con los copetes y los tomates porque los copetes repelen a los nematodos y así sucesivamente. Todo eso ya está tabulado
ya está estipulado y es por eso que yo voy a usar esa referencia también para ver qué pongo dónde. Voy a usar la referencia espacial y voy a usar la referencia de beneficio control de plagas. Para eso, lo que voy a usar como referencia ya no son las tablas de Square Food Gardening, lo que voy a usar, porque lo que encontré me pareció que estaba un poco incompleto. Por eso, básicamente, voy a usar sí ahí el planificador de huerta de INTA, que eso sí lo vengo usando y eso sí funciona y eso sí es como un poco infalible. Por eso voy a buscar en el planificador de huerta de ProHuerta todo lo que voy a intercalar entre sí. Las asociaciones de cultivo son importantes. Entonces, donde voy a poner tomates, también voy a poner albahaca. Y las albahacas son plantas que van 4 por cuadrado, por ejemplo. El tercer factor que voy a tener en cuenta es la rotación de cultivos. Voy a considerar que este año es el año 0 de mi huerta, porque como que si empezara con una huerta completamente nueva, la rotación de 4 años, esto lo voy a explicar para que ustedes si quieren lo apliquen en su planificación de este año. Yo lo voy a tomar en cuenta para la planificación del año que viene. En realidad voy a decidí que este año va a ser el año 0 y que a partir de ahora voy a empezar a hacer una rotación de 4 años, por lo que en los canteros donde este año planté solanáceas, es decir, berenjenas, tomates y pimientos, el año que viene solo voy a plantar leguminosas. ¿Por qué? Porque además en esos canteros son canteros que yo ya enmendé con compost, excepto uno que todavía me falta, por lo que voy a plantar cultivos de fruto ahí que son los que consumen más nutrientes. En la próxima temporada, en el invierno, voy a plantar leguminosas y las leguminosas van a fijar nitrógeno y van a dejar ahí todos los nutrientes, van a regenerar esos nutrientes que se perdieron por los frutos. La temporada siguiente, en los canteros donde tuve leguminosas, voy a sembrar gramíneas o cereales, es decir, maíz, trigo, ese tipo de plantas. Probablemente también las intercale con zapallos. Si siembro maíz en un lugar, probablemente también lo siembre zapallos. Pero bueno, hay que ser un poco flexible porque si no, no hay espacio que alcance. Y el siguiente año, donde planté gramíneas, voy a plantar raíces. Y por último voy a repetir el ciclo de las cucurbitáceas al 4.º año. La idea de la rotación de 4 años es que vos no plantes la misma familia botánica en el mismo lugar, porque a la misma familia botánica la atacan las mismas plagas en general. Y de esta manera vos cortás el ciclo de la plaga. Yo lo que quiero hacer es cortar los ciclos, por ejemplo, de la tuta absoluta, porque por plantar tomates en el mismo lugar todos los años, el año pasado tuve mucha tuta. Este año probablemente mis solanáceas se vean afectadas, espero que no, voy a plantar un montón de albahaca para evitar que eso pase, pero ya el año que viene las voy a recuperar con leguminosas y ahí al año siguiente no voy a volver a plantar lo mismo que había plantado en esta temporada de primavera-verano. La idea es implementar esa rotación de cultivos para que pueda empezar a cortar los ciclos de plagas, porque esta huerta es una huerta muy intensiva y en las huertas muy intensivas las plagas se ponen muy violentas si uno no rota los cultivos. Además, otra cosa que voy a tomar en cuenta para esta planificación es lo que yo recuerdo que planté en la temporada pasada de primavera-verano. La temporada pasada de primavera-verano yo puse en todos estos canteros de acá tomates. Y en estos de acá hubo de todo un poco, pero por ejemplo, en este hubo berenjenas, en este tengo los espárragos, o sea que en realidad este lo tendría que grisar. Este cantero tenía la lufa, este cantero tuvo puerros y pimientos, este tuvo pimientos, este tuvo berenjenas y este tuvo pimientos. La realidad es que si yo siguiera estrictamente la rotación de los 4 años, yo este año no podría plantar ninguna solanácea en la huerta, excepto en los canteros de los bordes, que fueron los que tuve zapallos y la milpa de un lado. Después en el resto de la huerta no podría sembrar más nada si la siguiera estrictamente. De cualquier manera, como voy a considerar que este es el año 0 de mi rotación de 4 años, voy a empezar la rotación de 4 años con solanáceas y voy a ir siguiendo con las demás variedades a medida que vayan pasando las temporadas. Yo tengo como proyecto que estos 2 canteros sean para la milpa, así que acá voy a poner maíz, poroto y zapallos, y estos 4 los voy a distribuir entre berenjenas y pimientos. Y todos estos de acá los voy a usar para poner tomates. Las plantas trepadoras, salvo los porotos que planten la milpa,
no las voy a plantar acá abajo, las voy a plantar en el techo. Teniendo en cuenta que un zapallo entra en 2 cuadrados, yo podría, por ejemplo, en esta línea, poner un zapallo, acá poner otro zapallo y acá poner otro zapallo, ¿no? En ese mismo espacio podría poner maíces. De maíz en este espacio puedo poner 4 plantas por cuadrado, así que podría ser así. Total, el maíz va para arriba y el zapallo va a ir por abajo. Entonces acá puedo poner un montón de maíz. Y en este mismo espacio, como voy a hacer milpa, puedo poner 9 porotos. Esto va a estar difícil, pero sí. Acá, 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 acá y acá. Y lo mismo así. Y 3 y 3. Vamos a hacer una cosa antes de que me olvide, porque esto es algo que me puede llegar a pasar si no lo hago bien. Es que esto es zapallo, esto es maíz y las crucecitas son porotos. Ahora sí, puedo seguir porque si no me iba a olvidar qué era cada cosa. Acá hay 9, 9, 9, 9, 9. Bueno, todo esto lo repito para los demás cuadrados. Acá podría poner otra tanda de zapallos. Y lo mismo maíces. Bueno, así. A los maíces, según las cosas que anduve leyendo por ahí, manuales de huerta y etcétera, hay que plantarlos en cuadros, o se recomienda plantarlos en cuadros más bien, porque los maíces no son polinizados por insectos, sino que son polinizados por el polen que lleva el viento. Y aparentemente plantarlos en líneas en lugar de en cuadros no favorece a esa dispersión del polen que uno espera cuando siembra maíces, y lo que termina sucediendo es que no todas las flores son polinizadas y después eso hace que tus maíces tengan huequitos donde los dientes no crecen. Eso quiere decir que ese maíz no fue polinizado correctamente. Están los maíces y ahora vamos a los porotos. Recuerden que en la milpa los porotos, al ser plantas trepadoras, van a usar a los maíces como soporte. Y es muy probable que haya más de un poroto por maíz trepando. En este cantero lo que voy a sembrar berenjenas. Las berenjenas entran una planta por cuadrado. Por lo tanto, yo en este cuadrado puedo poner como muchas berenjenas. Ya va a quedar una berenjena acá, digamos, en medio. Y en el caso de los zapallos, el zapallo va a estar acá, en el medio. Y todo lo demás alrededor. En el método de Square Food Gardening, la planta que dirige la planificación es la planta que ocupa más espacio en el cuadro. Entonces, por eso vos vas a centrar, por ejemplo, en este caso, las berenjenas en el centro del cuadrado y alrededor vas a ir poniendo todo lo demás. Cada uno de estos cuadraditos yo voy a tener una berenjena. La berenjena, al ser una sola herencia, se lleva bien con las mismas variedades con las que se lleva bien el tomate, por ejemplo, como los copetes, como las lechugas, como la albahaca. Pero yo no voy a poner lechuga en este cantero porque lo voy a poner acá. Porque este cantero lo voy a destinar solo a hojas. Por lo que en este cantero, junto con las berenjenas, lo que voy a plantar son, en las puntas, voy a plantar copetes
Así que voy a poner acá copetes. Vamos a hacerle la referencia. Estos son copetes. Estos son berenjenas. Y albahacas, que van a ser los otros circulitos. No voy a poner tantas, obviamente, porque la verdad es que tanta albahaca es demasiado. Finalmente este cantero va a terminar teniendo copetes, berenjenas y albahacas. Le voy a poner la referencia de que estas del medio son albahacas, por si me olvida. En este cantero dije que voy a poner lechugas, y las lechugas son todas de 4 por cuadrado. Así me van a quedar todos circulitos. Esto es todo lechuga. Las lechugas que voy a sembrar obviamente van a ser todas de distintas variedades. Las voy a ir intercalando porque no tiene sentido ocupar todo ese espacio con la misma variedad de lechuga. Y me voy a reservar estos cuadrados para poner rabanitos. Porque los rabanitos necesitan sol. Y este sector sí recibe sol, este no. Así que vamos a poner 16 puntitos. No sé si puse 16, puse 12 ahí. Ahora sí. Entonces, todos estos los voy a destinar a rabanitos y zanahorias. Este cantero también va a ser de milpa. Voy a replicar lo que puse acá. Este va a ser de pimientos y este va a ser de ají. Los pimientos, igual que las berenjenas, ocupan un cuadrado por planta. Los pimientos se llevan bien con la zanahoria y se llevan bien con la albahaca, pero albahaca no tiene sentido plantar en ese cantero porque ya voy a plantar un montón en los otros canteros y además ahí da mucho el sol, entonces las albahacas ahí es más probable que me las queme el sol que saque una buena cosecha. Por eso en este cantero voy a poner pimientos y voy a poner zanahorias. Acá voy a hacer ajíes y acá voy a hacer tomates. Así que, como los tomates, al igual que las berenjenas y que los pimientos, ocupan un cuadrado, en cada uno de estos puedo poner 6 tomates. Estos son, dije, tomates. Los tomates, al igual que los pimientos y las berenjenas, porque son todos de la misma familia botánica de las solanáceas, se llevan bien con los copetes y la albahaca. Es muy importante, por lo menos para mí, en hacerlo en este año, en esta huerta, poner a los tomates con plantas que tengan mucho olor y que desalienten a las plagas. Si vos asocias tomate con albahaca, como expliqué antes, los insectos no van a encontrar a ese tomate y no te lo van a comer. Y además, los copetes tienen una sustancia que aleja a los nematodos. Por eso es, para mí, súper importante asociar los tomates con copetes y con albahacas para que las plagas los dejen en paz. En ese sector también podría poner hojas como lechuga y acelga, pero como ya tengo un cantero bastante grande destinado a eso, no sé si vale la pena. Eso lo voy a ir viendo sobre la marcha. Si veo que la cantidad de lechuga del cantero ese es demasiada, no voy a hacer plantines para poner abajo de los tomates, simplemente voy a ir rotando en el cantero donde tengo mejor cosecha de lechuga. Otra cosa que podría poner también abajo de los tomates son repollos, pero la verdad es que para mí, siendo que tengo un espacio limitado, sembrar brásicas en verano no tiene mucho sentido. Para mí las brásicas son plantas más bien de invierno, si bien prosperan en verano, las cabezas no son tan buenas en verano, tienden a irse a flor muy rápido. Cualquier golpe de calor, cambio violento de temperatura hace que se vayan a flor. No le veo mucho sentido a invertir tiempo y espacio en sembrar brásicas en verano cuando hay tanto más que podés sembrar. Así que los copetes dije que ocupaban 4 por cuadro, pero acá voy a poner solo en los bordes. Son muy necesarios los copetes. Y en estos del medio voy a poner 2 albahacas por cada uno.
Entonces voy a tener un montón de albahaca. Probablemente haga un montón de pesto este verano. Pero mis tomates van a estar hermosos. Inclusive podría poner lechugas en el medio, pero eso lo voy a ir viendo en función de cuánta lechuga me entra acá, porque si no, después termino teniendo demasiada lechuga y no me la llevo a comer. Entonces, estos son copetes. Y estas del medio son albahacas. En esta también de acá voy a poner rúcula mezclada con la lechuga. Pues la rúcula entran 9 plantas. Así que, como entran 9 plantas, entre las lechugas puedo poner rúculas. Con esto tengo cubierta mi ensalada, claramente. Acá también podría poner intercalados con los rabanitos remolachas, que las remolachas también son de 9 por cuadro. Así que intercalados con los rabanitos vamos a poner remolachas. Algo que tengo que tener cuidado en esta parte de la planificación es que tengo un cantero en el que todas son cosas que trabajan a la misma altura. Los rabanitos y las remolachas ocupan básicamente el mismo espacio, entonces tengo que medir cómo voy a hacer esa asociación, porque uno le puede llegar a robar espacio al otro. Por eso hay que también tener en cuenta ese detalle cuando uno usa la planificación de Square Food Gardening, porque esta planificación también considera que lo que podés mezclar en un cuadro básicamente no crece para el mismo lugar. Por eso es que sembrar rabanitos y remolachas es medio arriesgado, pero bueno, es el lugar que tengo donde puedo poner ese tipo de cosas y no le voy a robar espacio a algo que me interesa más. Así quedaría. Bueno, me faltan estos 2 canteros, que después los hago, porque son un poco una repetición de este y de este. Pero así quedaría en principio mi huerta de primavera-verano planificada usando el método de Square Food Gardening. En resumen y como conclusión, la planificación de la huerta es clave. Como les decía al principio del video, eso lo aprendí por las malas, teniendo una temporada muy pobre este año por no haber planificado. Por eso es que esta primavera-verano me la voy a tomar mucho más en serio y voy a seguir mi planificación a rajatabla. Una huerta planificada, los años en los que he respetado esa planificación, aunque mínima, pero la he respetado, ha sido muchísimo más productiva que los años en los que no planifiqué nada y fui sembrando así sin ton ni son. Al final de la temporada voy a hacer un video contándole los resultados de esta planificación, si de verdad funcionó, si tengo que hacer ajustes, lecciones aprendidas y demás. Pero hoy por hoy lo que tengo es un hermoso croquis con todas mis plantitas a plantar y dónde voy a plantar cada cosa. Y por algo se empieza. Además esto sirve para ir aumentando esa emoción que nos viene a todos ahora en la primavera de sembrar y de hacer cosas. Espero que este proceso te sirva a vos para también encarar tu huerta con un poco más de conciencia y de presencia, porque una huerta sin su huertero no es nada y una huerta sin planificación no es tan productiva como una huerta planificada, pensada y trabajada a conciencia. Y con esto me despido. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, me puedes dejar tu like y considerar suscribirte al canal. También contame en los comentarios si ya empezaste a planificar tu huerta, qué método vas a usar. Si ya habías probado el método de Square Food Gardening, si lo probaste, contame cómo te fue, porque este es mi primer año y quisiera conocer resultados de otros huerteros urbanos que ya lo hayan implementado antes. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.